Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Veíamos el paralelo que hacía Pablo entre la luz y las tinieblas. Y el día de hoy vamos a ver el paralelo que hace el apóstol Pablo entre el sabio y el necio, entendiendo que la diferencia que hay entre ambos es la sabiduría que viene de Dios. Pero para eso debemos entender qué significa ser sabio, qué significa ser necio y qué significa la sabiduría en términos de la palabra de Dios, que difiere mucho a lo que es sabio en el mundo. Y el texto de estudio del día de hoy es Efesios 5, del verso 15 al 17. Y aunque es una porción muy corta la que vamos a ver el día de hoy, tiene gran riqueza y por eso oro al Señor que nos ayude. El apóstol Pablo en la carta de los Efesios utiliza una expresión judía que significa la forma en que vivimos. Y esa expresión más bien es andar. Y la ha usado en toda la carta a los Efesios. Y por eso quiero iniciar con un rápido recorrido en torno a la expresión que Pablo enseña por medio de ella. En el capítulo 2, por ejemplo, presenta cómo vivíamos anteriormente y cuál era el parámetro y recorrido de nuestra existencia. Efesios 2, del 1 al 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo decía que en otro tiempo anduviste. Hablaba de nuestro estilo de vida antes de ser salvos. Después nos muestra el objetivo de nuestra salvación. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que ¿qué? Anduviésemos en ellas. Nos demarca el estilo de vida que ahora debe tener el creyente. Fuimos creados, uno, para mostrar la gloria de Dios, y fuimos redimidos para cumplir dicho propósito. Eso es lo que él empieza a mostrar de manera muy puntual y específica en el capítulo 4 de Efesios, que es el que acabamos de terminar de estudiar. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que empieza a hablar el apóstol Pablo de coherencia. Coherencia. Si ya fuimos alcanzados por el Señor, ahora andemos de una manera diferente. Y el verso 17 del mismo capítulo 4 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Nuevamente es notoria la forma en que el apóstol Pablo nos lleva a recordar cuál es la manera en que andan los que están perdidos y que no debe andar en consonancia a los que decimos ser elegidos. Y Efesios 5:2, que recién lo vimos: y andad en amor. Andad en amor. Ya el Señor dice: listo, somos hijos de luz, hemos sido escogidos, qué bien. Ahora, Él nos llama ¿a qué? A que cumplamos nuestro propósito. Y nuestro propósito, al ser alcanzados y al ser llamados hijos de luz, lo decíamos en predicaciones anteriores, el Hijo se comporta como el Padre. Y si Dios ama, nosotros debemos ¿qué? Amar. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo su vida por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y Efesios 5, versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Pero vamos a ver cómo él enfatiza que ese andar, ese vivir, nos caracterizará algo, y es la sabiduría. O sea, para andar como hijos de luz, para demostrar que somos hijos de Dios, algo caracterizará al creyente, y es su sabiduría. Ahora, sabiduría que no emerge de él. Y miren cómo comienza el verso con el que iniciamos el estudio de hoy. Efesios 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ahí vemos cómo el apóstol Pablo nuevamente usa una comparación. Miren bien, miren con cuidado cómo andan. Y dice: no como necios, sino como sabios. Pero tristemente esta exhortación que hace el apóstol Pablo nos indica que muchas personas, aún llamándose a sí mismas cristianas,
pueden ser realmente necios. Y si eso está sucediendo al interior de la iglesia. O sea, este texto, este pasaje que el Señor le estaba hablando a los creyentes del Asia Menor, no está haciendo una comparación entre los de la iglesia fuera. Él está haciendo una comparación de la gente que habita al interior de la iglesia. Pues a pesar de haber recibido la verdad de Dios, pueden dar muestras de que son unos tontos, que literalmente eso es lo que significa necios. A veces uno como que suaviza la palabra, pero necio significa verdaderamente tonto. ¿Y por qué son tontos? ¿Por qué son necios los que al interior de la iglesia? Más bien, ¿cómo pueden haber necios al interior de la iglesia o tontos? Pues los necios, los tontos al interior de la iglesia son los que, después de haber escuchado la verdad de Dios, la desprecian al no vivirla. No viven según la luz y por esa razón van a recibir fruto de su torpeza. Por eso esto es un anuncio, una advertencia al interior de la iglesia de que uno, evaluemos el día de hoy en qué categoría estoy. Y segundo, si me identifico en la categoría de necios, la palabra no es para fresquearte, es para que entiendas que tarde o temprano recibirás el fruto de necedad. Entonces, de alguna manera este texto lo que está buscando es que nosotros nos arrepintamos, nos volvamos de esa posición, de esa condición y actuemos como sabios. La palabra de hoy no busca etiquetar meramente. Ustedes sabios, ustedes insensatos, necios, ya quedaron así, esto se acabó, mejor dicho, tenaz, no hay salvación. No. La idea es poder identificar que al interior de la iglesia puede haber gente que dice ser algo y no lo es. Pero también pueden haber personas que son elegidos y están actuando como necios. Y esta es una exhortación a que se arrepientan. ¿Ok? Si alguien después de la palabra de hoy sigue en su condición, estará demostrando con sus frutos de que dice ser algo que no es. El sabio y el tonto es el contraste que ahora trae el apóstol Pablo. Pero en este caso es un contraste que puede encontrarse, vuelvo y les repito, no como hablábamos, que la luz está en la iglesia y las tinieblas afuera. No, es un contraste que se suscita al interior de la misma iglesia. Y la iglesia que según percibimos la conocemos como la iglesia visible, donde muchos pueden tramar a sus compañeros y a los que están a su lado, pero Dios sí ve la iglesia invisible y Dios sí ve quién es al interior de su cuerpo sabio y necio. Y por esa razón, según las escrituras, Él nos va a demostrar qué es ser sabio y qué es ser necio. En el caso de los que son necios, de los que son tontos, los que son insensatos, según la escritura, el tonto es aquel que no vive según la dirección de la palabra de Dios. Alguien puede decir, yo pensé que significaba otra cosa. No. Insensato, tonto, necio, no vive según la dirección de la palabra de Dios. Acá no dice que ignora la palabra de Dios. Acá no dice que ignora la dirección acerca de la palabra de Dios. No, la conoce, la comprende, la entiende, pero no la que vive. Mientras que el sabio es aquel que, conociendo la verdad de Dios, vive guiado bajo esa luz. La brújula del sabio es la palabra de Dios. Y miremos un poco cómo la escritura describe al necio. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahora, este texto comienza en singular. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Luego sigue hablando de la descripción del necio. Se ha corrompido, hace obras abominables. Pero el pasaje termina diciendo, no hay quien haga lo bueno. O sea que el pasaje está diciendo que ¿quién es necio? Todos. Todos de manera natural, en algún momento de nuestra vida hemos sido ¿qué? Necios. Porque el necio vive como si Dios no existiera. No vive porque Dios no existe, vive como si Dios no existiera. O sea, es una ignorancia voluntaria acerca de Dios. Y por eso sus obras son abominables. Ahora,
El texto nos deja ver que todos estábamos en algún momento en esa condición. Todos somos necios o tontos de nacimiento. Alguien que no piensa que tiene que vivir de acuerdo a las normas de Dios, esa es la persona más tonta de todas. Yo no estoy en la obligación de vivir de esa manera. Y solo la mano poderosa de Dios puede, al interior de nuestro ser, sacarnos de esa condición, obrar en nuestro corazón y volvernos sabios. Si una característica podemos resaltar del tonto, del necio, es que vive desligado de la palabra de Dios. Y aquí yo quiero hacer un alto en el camino. Venimos cada 8 días a la iglesia. Venimos aún al estudio del viernes. Pero el resto de la semana te mantienes al margen de la palabra de Dios. Eso está diciendo mucho acerca de ti. Porque nosotros necesitamos perdidamente de la palabra de Dios. Es nuestro alimento, nuestro oxígeno, nuestra fuerza vital. Mis hermanos, muchos dicen tener el nombre de cristianos, pero viven en ese estado, desligados de la palabra de Dios, y lo poco que conocen de ella no lo practican. Los necios no son guiados por la palabra de Dios, sino por su propia opinión. El necio no dice, Dios dice acerca de esto, sino que el necio dice, a mí me parece esto, y así actúa. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Ahí lo podemos ver. Por el contrario, el sabio, según la Escritura, no es aquel que posee gran cantidad de intelectualidad o de conocimiento. No. El sabio no es el que se las sabe todas. El sabio no es el que ha estudiado mucho, que tiene pregrado, posgrado, especialización, doctorado, PhD. Cuando hablamos de sabio, según las Escrituras, es el que dirige su vida bajo este principio: seguir la palabra de Dios. De hecho, el sabio no se las sabe todas y por esa razón con frecuencia recurre ¿a dónde? A la palabra de Dios. El sabio depende de la palabra de Dios. Eso es lo que significa según la Escritura. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué está refiriéndose el texto? ¿Que desprecian a qué? A la palabra de Dios. Es el sabio el que dirige su vida guiado bajo la luz de la verdad de Dios, y la verdad de Dios está en la palabra. Así que la sabiduría en la Escritura no tiene tanto que ver con cantidad de conocimiento, sino con la forma en que vivo la vida, aplicando lo poco que sé de la palabra de Dios. Pablo, escribiéndole a los cristianos del Asia Menor, les dice en el verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. ¿Y saben cuál es el recorrido del tonto que, conociendo la luz de la verdad de las Escrituras, no vive bajo dicha iluminación, sino bajo su propia instrucción? No se los voy a decir, sino les voy a leer un texto. Y ustedes van a ver cuál es el camino inexorable de aquella persona que, conociendo la verdad, no la abraza y la vive. Proverbios 1:20 al 33. Yo no acostumbro a leer porciones tan grandes de la Escritura, pero es que esta es necesaria. Proverbios 1:20 al 33. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien la atendiese, sino que desechaste todo conocimiento mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía.
comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Escúchenme bien. La persona que solo hace su voluntad se hastiará de su propio consejo, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Ese es el camino inexorable del que rechaza a voluntad la palabra de Dios. El tonto, entre los cuales están muchos de los cristianos del Asia Menor, y por eso se escribe la carta de los Efesios esa porción, y que sin duda también muchos de los cristianos de nuestra cultura occidental, de nuestro continente, de nuestro país, de nuestra ciudad y de esta misma congregación local, el tono es que ese necio recibirá el fruto de su camino. Yo quiero aquí hacer una pequeña reflexión. Quiero que por un momento miren el cordón de sus zapatos, si es que tienen cordones en sus zapatos. Quiero que se imaginen ese cordón que tiene una puntica de plástico para meterlo en el ojal del zapato. Quiero que se imaginen ese cordón y que le den con ese cordón la vuelta 5 veces al planeta Tierra. Lo largo de ese cordón, sin contar el plastiquito con el que metemos el cordón en el ojal, ese resto de cordón es la eternidad. Mientras que ese pedacito de plástico es tu vida en esta tierra. Así de corta es esta vida. Así de pasajera es esta vida. Y hay gente que solo vive en función de esta vida, en vivir bien en esta vida. Ese es el necio. El necio que ha recibido la luz de Dios para prepararse para la vida eterna. Mis hermanos, nosotros estamos en un tiempo de prueba en esta tierra, y como nos comportemos en esta tierra, afrontaremos la vida eterna, y todos, ya seamos a resurrección o a muerte, viviremos eternamente. Porque el ser humano no fue creado para un día desaparecer, como dice el aniquilacionismo. Que el que se pierde y se condena en el infierno se va a quemar hasta desvanecerse y desaparecerá. No. El necio, el insensato, sufrirá eternamente. Así como el que abrazó a Cristo por entender que no había otro camino, eternamente vivirá. Ese pedacito de plástico de tu cordón es esta vida temporal y pasajera. No vivamos en función de ella. Somos extranjeros y peregrinos, y por esa razón debemos ser sabios. Pero el Señor Jesucristo aún lleva mucho más allá esta reflexión, pues la tribulación de aquel que ha sido necio es sencillamente la catástrofe en su existencia. La catástrofe. Mateo 7, 24 al 27, esta parábola ustedes la conocen. Cualquiera pues que oye estas palabras y las ¿qué? Y las hace, no dice el que las escucha meramente, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Miren que el escuchar la palabra de Dios y abrazar la verdad no nos hace exentos de que suframos momentos difíciles en nuestra vida. ¿Por qué el Señor usa esta metáfora de la casa que viene contra ella las olas y la agua y la adversidad y la lluvia y la tormenta? Porque, mis hermanos, vivimos en un mundo caído, y vivir en un mundo caído no es fácil. De que viene a la iglesia con la expectativa de que como escuché la palabra de Dios todo me va a salir bien. A veces vas a llegar a tu casa y tu casa seguirá siendo un infierno. Pero si tú estás fundamentado en la roca, no cederás, no dejarás de creer, y harás de ese infierno tu nicho para vivir para la gloria de Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál es el futuro que le espera a la persona que viene cada 8 días a escuchar la palabra de Dios y no la guarda en su corazón y la aplica? La
destrucción. Esa es la finalidad. Y cuando hablo de la destrucción, hablo de la destrucción en todos los ámbitos. Y puede que en esta vida no lo sea. Y puede que en esta vida la persona que oye la palabra y no la aplica hasta se salga con la suya. Pero Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Alguna vez alguien en consejería me decía que sentía el afán de que su compañero sentimental se burlara de Dios. Y yo le decía a esa persona, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y las personas cosecharán el camino de su necedad. Exhorta a los cristianos del Asia Menor. Y la Escritura nos exhorta también a nosotros que vivimos en esta época, a que vivamos una vida sabia y no como tontos. Que la luz que alumbra nuestros pasos sea la bendita palabra de Dios y no nuestro propio consejo. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Y por qué la palabra de Dios es una lámpara? Porque el camino por donde andamos está en tinieblas. Y cada paso que damos nos lo alumbra su palabra. Los cristianos tenemos todo para ser más que vencedores. Y esto suena un poco carismático, pero hoy lo estoy usando por una razón. Tenemos todo para hacer la voluntad de Dios. Pero lastimosamente vemos a muchos tontines que caen en el lodo del pecado. Y al caer en el lodo del pecado, con sus vidas ensucias en el bendito nombre de Dios, diciendo que son cristianos. También ese texto es una exhortación. Porque mucha gente, escúchenme bien, va a dejar de creer al ver un mal testimonio de parte del creyente. Y sí, esa gente será responsable. Ellos no podrán decir, es que fulano de tal me dio mal ejemplo y por eso no creí. Ellos serán responsables. Pero ay de aquel que sea piedra de tropiezo para que alguien crea. ¿Me comprenden? Mis hermanos, no seamos tontos. Desconfiemos totalmente de nuestro propio consejo. Y que la luz de la Escritura sea la que guíe nuestras vidas. Eso es ser sabio. No, una persona no puede ser sabia si confía en sí misma. Un primer principio entonces que estamos viendo el día de hoy es que el hombre sabio camina guiado por la palabra de Dios y no por su percepción o consejo. Podríamos llamar a este principio el principio regulador de nuestra vida. ¿Qué regula nuestra vida? Pregunto yo. La palabra de Dios. Lo hago porque está en la palabra. No lo hago porque la palabra lo condena. ¿Me están comprendiendo? Nosotros necesitamos de regulación. Pero también hay principios de vida establecidos y la palabra de Dios nos los enseña. Ese es el principio base del hombre sabio. John MacArthur lo muestra de una manera que me encantó cuando lo leí. Miren lo que dice John MacArthur. El cristiano es sabio desde el momento de su conversión. No porque tenga un total y pleno conocimiento escritural, sino porque tiene el principio que lo hace sabio, el temor de Dios, la prudencia de dirigir sus pasos. Miren, como creyente es mejor todo el tiempo estarle preguntando a Dios qué hacer, a no decir, yo ya me la sé. ¿Ok? Y preguntarle qué hacer no es meterme a orar y Señor, ¿qué hago? Y si siento un pálpito y si siento un cosquilleo, quiere decir que sí. Temer a Dios y confiar en su consejo no quiere decir, Señor, tomo esa decisión si el vecino se pone las medias rojas. No, el seguir el consejo de Dios y estar atento a su camino y a su dirección es ir a la palabra y según el consejo que me da en su palabra, obedecerlo. ¿Ok? A eso me refiero. Y Francisco La Cueva lo habla de esta manera. Los sabios no son intelectuales o personas que poseen gran conocimiento académico. En vez de eso, son aquellos que han recibido la luz y que por lo tanto están comprometidos con la verdad de Dios. El sabio no es una persona que tiene un cúmulo de conocimiento. El sabio es que lo poco o mucho que conoce está comprometido con esa luz que le ha sido impartida. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. El cristiano, el hombre sabio, vive su vida diligentemente. Y quiero que anoten, si están tomando apuntes, qué significa la palabra diligentemente. Diligentemente significa de acuerdo a la regla.
según lo indicado. Eso es andar diligentemente. Según la regla, según lo indicado. El cristiano vigila cuidadosamente qué piensa, qué hace, cómo actúa. Totalmente cuidadoso. Ya el apóstol Pablo nos ha dicho que los hijos de luz vivimos según lo que agrada al Señor. En Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y recuerda que la palabra comprobar, lo vimos clases pasadas, predicaciones pasadas, que comprobar significaba saber si las monedas por el peso eran de plata o no. Entonces yo todo el tiempo debo estar comprobando si lo que hago agrada o no agrada a Dios. Tristemente hay creyentes, personas que dicen ser creyentes, personas que dicen ser cristianos, que asumen que lo que hacen agrada a Dios. Y yo no debo asumir que lo que hago agrada a Dios. Debo comprobar con la palabra de Dios que lo que hago agrada a Dios. Así el cristiano, antes de dar un paso, comprueba que lo que acepta en su mente está aceptado primeramente por Dios y es agradable al Señor. Tiene un principio regulador que es la palabra. El cristiano no es alguien que viva descuidadamente. Y eso tú tienes que tenerlo claro. El cristiano no vive descuidadamente. La santificación, el vivir en santidad, no es producto de un accidente, es producto de tener una vida planificada que tiene como objetivo vivir de una manera santa para Dios. Amén. Alguien dijo alguna vez: es triste ver muchos que profesan ser cristianos ir a la deriva de la vida, como sonámbulos. Es como si Pablo, uniendo el versículo bendito 14 al 15, gritara y les dijera a ellos algo. ¿Qué decía el verso 14 que lo vimos la semana pasada? ¿Con qué versículo terminamos la semana pasada? Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Y qué? Y te alumbrará Cristo. Pablo está uniendo el verso 14 con el 15. ¿Cuál es la manera de despertar? ¿Cuál es la exhortación aquí? Dense cuenta que el apóstol Pablo escribe por inspiración divina para que si hay personas al interior de la iglesia que se están comportando como necios, se empiecen a comportar como sabios. El propósito del texto no es categorizar y que los que son insensatos se larguen. No, el propósito es que despierten, que se levanten de entre los muertos. Significa que están viviendo como ¿qué? Como paganos. Y les alumbrará Cristo. ¿Cuándo en verdad nos alumbra Cristo? Cuando lo que sabemos se vuelve una práctica de vida. La vida cristiana no es una vida de caminar a la aventura a ver qué sucede. La vida cristiana se camina diligentemente, inspeccionando nuestros pasos con la palabra de Dios. Proverbios 4, 26 al 27 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué razón? Porque la norma de lo que es recto no la dictamina ¿quién? Dios. Tenemos que estar muy atentos a cómo caminamos. Y el capítulo 2 de Proverbios es casi un comentario. Miren, si el capítulo 2 de Proverbios se hubiese escrito después de Efesios 5, parecería un comentario del verso 15. Se los voy a leer. Así como hay comentarios de la Biblia, como hay estudios bíblicos, parecería un estudio del versículo 15 del capítulo 5 de Efesios. Miren lo que dice Proverbios 2 del 1 al 22. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás a Jehová y harás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana y a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda la vereda del juicio y persevera el camino de sus santos.
Entonces entenderás justicia y juicio, entenderás equidad y todo buen camino. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacen hacia los muertos es una realidad. Todos los que en ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andaréis por el camino de los buenos si guardas mi palabra, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Leyendo este pasaje, John MacArthur dice lo siguiente, y me aterró. Estás literalmente caminando como creyente a través de un campo minado en este mundo, y no simplemente vas de paseo atravesando descuidadamente un prado lleno de margaritas. Estamos caminando en medio de un sistema que exige que andemos cuidadosamente, con exactitud, con precisión. Es eso precisamente lo que el Señor Jesús decía en Mateo 7:13. Estrecha es la puerta y angosto es el camino, porque es un camino incómodo. El camino es angosto y estrecho, y hay que mirar por dónde vamos y en dónde pisamos. Vivimos en un paraíso de tontos, así que no es fácil caminar en sabiduría. El mundo nos está diciendo todo el tiempo, haz esto y haz lo otro, y casi siempre todo es pecado, tratando de ignorar el camino del Rey, tratando de salirse de la ruta angosta y estrecha. La Biblia en el lenguaje sencillo traduce de la siguiente manera el verso 15 de Efesios 5. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Ser sabios es vivir acorde a la verdad que ahora poseemos. Nosotros al día de hoy sabemos más que mucho lo que saben otras congregaciones. Y es terrible como cuando caminamos igual que ellas. Ser necio es conocer dicha verdad y aún así vivir como se nos pega la gana. Los cristianos vivimos un modo de vida dirigidos a la sabiduría. O sea, nuestra vida debe apuntar a la sabiduría. Y no vamos a ser sabios si no conocemos la palabra de Dios. Poseemos el conocimiento práctico del verdadero propósito de la vida. Y por esa razón, como gente sabia, conocemos el ambiente en el que vivimos, sabemos el peligro que nos rodea y somos conscientes de que nuestra vida es una barca frágil en un mar peligroso. Y por eso nos cuidamos. Si tú andas fresco en esta vida, si andas con las manos abajo y recibiendo el daño, a pesar de saber que vives en aguas turbulentas, eres insensato. Tanto como ver que llueve y tú con gripa salir sin protección, es salir a un mundo caído, con las manos abajo y caminándolo y afrontándolo sin cuidado. Eso Dios me guarda. Pues Dios te guarda si tú estás blindado con la palabra. Pero si no te blinda la palabra, si no tienes principios claros, solo un necio se deja llevar por el viento y las olas. El hombre sabio señala su rumbo, iza las velas y guía el timón hasta alcanzar su destino. Si se dan cuenta, nuestro caminar en este peregrinaje temporal es intencional. ¿Tú caminas de manera intencional en tu vida? ¿Tú te preparas para afrontar tu día? La palabra dice, de mañana yo te buscaré, temprano yo te buscaré. Y el término temprano no solo significa a las 5 de la mañana, temprano significa antes de. Buscar a Dios antes de que la tentación te encuentre. Buscar a Dios antes de que el conflicto venga. Antes de, temprano yo te buscaré significa buscar a Dios
antes de afrontar el diario de mi vida en el mundo. ¿Pones tu vida en las manos de Dios al salir de casa? ¿Recuerdas lo que se te predicó el domingo y perseveras en eso cuando vas a la vida práctica? La palabra de Dios dice que el Señor se sube a la barca de Pedro. Y desde la barca de Pedro, y escogió la barca de Pedro. Intencionalmente escogió la barca de Pedro. Y una vez la escogió, desde allí predicó. Y tal vez Pedro estaba a las espaldas de Jesús, tejiendo su red, arreglándola, remendándola. Y tan pronto termina Jesús de predicarle a las multitudes, se vuelve a Pedro y le dice, boga mar adentro. Tan pronto terminó de predicar, comenzó el taller práctico. Así nosotros debemos afrontar nuestra vida. Tan pronto se diga amén en el culto, tan pronto tú termines tu devocional, comienza tu taller práctico de lo que acabas de ver, de lo que acabas de entender, de la luz que acabas de recibir. Amén. Los necios buscan metas secundarias, terrenales, materiales. Los necios se quedan con el pedacito de plástico de tu cordón. Y por eso descuidan los valores y comportamientos espirituales. Miren que dice Proverbios 17:24. La meta del prudente es la sabiduría. La meta del prudente son esas 5 vueltas que da el cordón al mundo. ¿Que significan la qué? La eternidad. La meta del prudente es la eternidad. Y por eso vive de manera prudente, de manera sabia. Pero el mismo Proverbios 17:24, necio divaga contemplando vanos horizontes. El necio solo se queda con el aquí y el ahora. El necio es como Lot, yéndose a los campos verdes de Sodoma, lo temporal. Y su vida terminará en medio de un gran juicio. El sabio es el que conoce lo que está por venir y siendo entendido decide su vida y prepararse para ello. Ahora, ¿sabes lo que está por venir? Yo te pregunto. Lo que está por venir es un juicio. Y un juicio para todos los seres humanos. Si el cristiano vive para sí, realmente no es cristiano. El cristiano vive para la gloria de Dios. Mis hermanos, vivir sabiamente es vivir cumpliendo el propósito de nuestra salvación. Y el propósito de nuestra salvación, ¿cuál es? Vivir para la gloria de Dios, pero también volver a adquirir la imagen que perdimos. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y con el pecado se distorsionó, se trastocó esa imagen. ¿Cuál es nuestro propósito después de que fuimos salvos? Ser como Cristo, que es la imagen misma de la sustancia de Dios. Amén. Nuestro propósito en este peregrinaje es ser como Cristo. Alguien puede decir, sí, pero nunca lo seremos, pero es nuestro propósito. Y tal vez lograremos la meta en la eternidad, cuando seamos glorificados. Pero durante esta vida, poco a poco, adquiriremos más y más la imagen que una vez perdimos. Y seremos como Cristo. Amén. Dedicamos esfuerzo y disciplina en muchas cosas. Yo veo a los atletas que corren, que se abstienen de ciertas cosas, de comer ciertas otras. Y todo eso lo hacen por un galardón humano. ¿Nos va a costar este peregrinaje? Sí, aunque la salvación es por gracia, o sea, no nos costó nada, no tuvimos que hacer nada. Nuestro proceso de santificación sí va a costar y nos va a costar mucho. Tendremos que decir a muchas cosas, ¿no? Pero ¿saben cuál es la noticia? Podemos hacerlo porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Nosotros podemos vivir para la gloria de Dios. Y por eso el cristiano sabio aprovecha al máximo cada momento. Miren lo que dice el verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea que está unido el comportarnos como sabios a aprovechar bien el tiempo. El insensato no solamente ignora la palabra de Dios, sino que no aprovecha el tiempo. El cristiano sabe que los días de la vida de los hombres han sido establecidos y que nadie pasará el límite de ellos. Ahora, esta vida es muy corta.
Mateo 6:27 dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Eso lo dice la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera dice: ¿quién por más que se afane puede añadir a su estatura un codo? Nadie. Y Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, desde que nacemos ya el Señor determinó cuánto tiempo vamos a vivir. Pero hay muchas personas que viven de manera insensata pensando que tienen un tiempo ilimitado de vida. Y por eso aplazan el cambio y dicen: no, más adelante, no, mañana me arrepiento, no, yo hago aquello, yo hago lo otro, todavía tengo tiempo, el Señor es misericordioso. Y eso es actuar como insensatos. Es por eso que el hombre debe maximizar su tiempo haciendo lo que ahora puede y debe hacer. Y esa es precisamente la idea de lo que el apóstol Pablo expresa al utilizar la palabra griega aprovechando. Aprovechando viene de la palabra griega exagorazo y significa literalmente redimir, rescatar. ¿Han oído el término redime tus puntos? Redime tus puntos es aprovecha tus puntos, rescata tus puntos. Tomarla y hacerla propia, aprovechar el momento que se presenta, utilizarlo como se debe utilizar para la gloria de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo no usa la palabra, cuando usa la palabra, porque los tiempos son malos, no usa la palabra cronos. La palabra cronos en el griego habla del tiempo general, de los minutos, de los segundos, de las horas, sino que utiliza la palabra kairos. Y kairos se enfoca en una oportunidad especial en ese tiempo. ¿Ok? Y para más o menos entenderlo, aprovechando bien el tiempo se refiere a aprovechar la oportunidad específica que se da en el presente y no tanto en un lapso de tiempo marcado por calendario o reloj. La traducción más cercana al propósito sería aprovechando al máximo cada oportunidad. Lo único que tú tienes en el día de hoy es tu presente. No pienses las cosas como se me pasó la oportunidad o tengo el futuro. No, lo único real en tu vida, ¿sabes qué es? El presente. Es lo único real. ¿Cuándo es donde tenemos nosotros la oportunidad de ser buenos creyentes? En el presente. No planees hacer. No llores por lo que no hiciste. Tú tienes la oportunidad de ser un buen creyente en tu presente. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y quiero enseñarles esto de kairos con algo que pasaba en la antigüedad. Los griegos tenían en una de sus ciudades una escultura llamada Kairos precisamente. Estaba tallada y esculpida por un hombre que se llamaba Lisippus. La escultura era la de un hombre que tenía alas en sus pies y un gran mechón de cabello en la parte delantera de su cabeza. Y atrás era calvo, totalmente calvo, desde la mitad hacia atrás completamente calvo. En la base de la estatua se leía el siguiente diálogo: ¿quién te hizo? Lisippus me hizo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Kairos, la palabra que usa precisamente el apóstol Pablo. ¿Por qué tienes alas en tus pies? Para poder volar con rapidez en un instante. ¿Por qué tienes ese mechón de pelo adelante? Para que los hombres puedan agarrarme cuando pase alrededor de ellos. ¿Y por qué eres calvo en la parte trasera? Porque cuando he pasado, ya ellos no me pueden tomar. Esto hace parte de la mitología griega. Pero eso es una oportunidad. Una oportunidad. Luego de que la dejas pasar, nunca volverá. Cuando tienes la oportunidad de ser santo para Dios. Cuando tienes la oportunidad de aplicar la fe que cada 8 días recibes. Hoy. Por eso el taller práctico de Pedro era en ese momento. Si Pedro deja en ese momento en que el Señor se vuelve a él y le dice: boga mar adentro, y él no actúa por fe, tal vez Pedro no estaría en los 12. ¿Me están comprendiendo? Porque era el momento en que él decidió confiar en Dios. Ahora, esa fe no es de nosotros, nos la da el Señor. La oportunidad, el creyente debe sacar el máximo oportunidad de hacer lo que debe hacer para la gloria de Dios en cada momento. O sea que
El kairos para los creyentes no es que hay momentos específicos donde debo obedecer a Dios, no. El kairos para los creyentes es cuando, todo el tiempo. Mis hermanos, no es casualidad que el apóstol Pablo, después de enfatizar el versículo 15, que debemos vivir sabiamente, hable a continuación del tiempo. Porque si en algo el cristiano ha llegado a ser un tonto, es en mal usar su tiempo. Esa es la mayor tontería, perdónenme la palabra, la mayor estupidez que puede hacer el creyente, no usar bien el tiempo. El mayor despilfarro de la sabiduría se produce con el uso del tiempo. Y es un despilfarro inaceptable porque el cristiano es consciente que tiene un tiempo limitado en su peregrinaje, pero aún así lo usa mal. Así que el énfasis del apóstol Pablo se centra en cómo utilizamos los momentos que se nos presentan para actuar. Primera de Pedro 2 del 9 al 12 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo y que ahora sois pueblo. Nosotros hemos sido llamados, ¿saben para qué? Para anunciar las virtudes de Dios, para proclamar a Dios. Ahora, ¿cómo veía el mismo apóstol Pablo su existencia? Miren cómo lo veía, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. O sea, si él moría, a él le daba igual. Pero miren lo que dice el verso 22. Mas si el vivir en la carne para mí es beneficioso para la obra, no sé entonces qué escoger. Sí, él quería irse ya. Pero él sabía que quedarse era más beneficioso por el papel que él desarrollaba al interior de la iglesia. Y no es solo Pablo, eres tú también. A veces le damos toda la responsabilidad a los autores de la escritura, o al pastor, o al líder religioso. Tú eres protagonista de tu época y con tu vida puedes mostrar a Dios. Y no solo puedes, debes. Nuestra elección y llamado tiene un propósito, una responsabilidad: reflejar a nuestro Señor y Salvador. Ser hijos de luz, como ya lo hemos hablado. Debemos apreciar el valor, el momento, el ahora, el aquí, el ya. ¿Cómo me gustaría que nosotros fuéramos como Moisés, que oraba de esta manera en el Salmo 90? El Salmo 90 lo escribió Moisés. Y él decía: enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Palabra de Dios para todos, dice el mismo texto de la siguiente manera: haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. ¿Cómo desperdiciamos el vital y precioso regalo del tiempo? Caminamos como necios. Caminamos como si no tuviésemos propósito. Caminamos como si nuestros días estuviesen ya, no estuviesen ya demarcados y tuviésemos una eternidad por delante. Caminamos como si nunca tuviésemos una cita con el Señor. Creo que la mayoría de los cristianos somos necios, tontos, estúpidos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ilumine con esta palabra. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por de aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No en algún momento nos debemos portar bien, en todo momento, y no lo vamos a poder hacer si no dependemos de su palabra. Tenemos la la capacidad, la ocasión de vivir como es digno de nuestro llamado. Podemos tomar dicha responsabilidad y aprovechar. William Hendrickson lo dice de manera maravillosa. Miren cómo se aprovechar esta oportunidad. La oportunidad aludida consiste en de nuestras vidas y conducta, el poder y la gloria del Evangelio, exponiendo abundando en buenas obras, obteniendo seguridad de salvación para sí mismos, ganando personas para Cristo y a través de todo esto glorificando a Dios. Y Francisco de la Cueva dice: el mundo suele hablar de aprovechar la ocasión, pero aprovechar la ocasión ¿para qué? Para pecar. No sé si a ti te ha pasado. Y ves ahí y dices: pero es que ¿cuándo se me presenta este papayazo y lo tengo que aprovechar? ¿Cuánto sería bueno si nosotros de la misma manera viéramos la oportunidad para hacer lo correcto? El cristiano ha de entender la frase en sentido de oportunidad para hacer el bien.
que dice referente a la salvación y a la santificación. El mismo Señor Jesús sabía lo importante del tiempo. Y aún sus hermanos lo quisieron tentar y le quisieron decir: ¿por qué? Si usted es el Hijo de Dios, baje a la fiesta. Expóngase. Ya lo estaban buscando para matarlo. Y los mismos hermanos del Señor Jesús no creían en él. Estoy hablando de los hermanos de sangre. Estoy hablando de entre ellos se nombraba a Santiago y Judas, que luego fueron escritores del Nuevo Testamento. En ese momento no creían en él. Y le dijeron: como muestra de que eres el Hijo de Dios, baje. Y el Señor Jesús les respondió, le dijo: no es mi tiempo todavía. Y el Señor les respondió de esa manera porque el Señor conocía sus tiempos. Él sabía exactamente cuándo iba a morir, cuándo iba a resucitar, cuándo debía entregarse, cuándo debía ser atrapado. Y más que ser atrapado, cuándo se iba a entregar. Y por eso le responde esto en Juan 6:7. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Lo que nos está diciendo el Señor es que ¿cuándo es el tiempo en que tú te debes vivir para la gloria de Dios? Siempre. Pero vuestro tiempo es siempre oportuno, dice la Biblia, el lenguaje actual. Ninguno de nosotros puede estirar el tiempo, pero los sabios pueden utilizarlo sacando la máxima ventaja de él. Una amiga me decía esta semana que terminó: ¿cómo me gustaría que el día tuviera 32 horas para que me alcanzara? Y yo le dije: haga cola. Muchos esperamos lo mismo y lo que pasa es que no usamos con sabiduría las 24 horas que tenemos. Alguien publicó una vez lo siguiente en un periódico y esto me quebró el corazón: pérdidas ayer en algún momento entre el amanecer y el atardecer. 2 horas de oro, cada una de ellas engarzadas con 60 minutos de diamantes. No se ofrece recompensa para recuperarla porque se han ido para siempre. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si nosotros al día de hoy decimos que los días en los que vivimos no son malos, quiere decir que estamos muy acostumbrados a donde vivimos y tal vez no somos creyentes. Nosotros precisamente debemos aprovechar el tiempo porque vivimos en uno de los momentos críticos, de más falta de valores, de donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y por eso nosotros debemos andar no solo con cuidado, sino con diligencia, aprovechando bien el tiempo. El Señor le dice a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando la gente quiera escuchar y aun cuando la gente no quiera escuchar. ¿Cuándo debes tú hacer las cosas para la gloria de Dios? Cuando quieras hacerlas y aun cuando no quieras hacerlas. No se trata de emoción, no se trata de que yo sentí, se trata de obediencia. Gálatas 6 del 9 al 10 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de Dios. ¿Cuál es el mayor ejemplo, escúchenme bien, de haber desperdiciado el tiempo? Judas. Judas es el mayor caso de necedad y estupidez que podemos encontrar. Durante 3 años estuvo con el Hijo de Dios, 3 años con el justo, 3 años con el Dios de la gloria, 3 años con el Rey de la eternidad, con el juez de toda la tierra, 3 años con el único Salvador, y se alejó de él y se ahorcó. Yo no me explico cómo hay gente que lleva 2 años en una iglesia bíblica como esta y luego se apartan diciendo: sí, yo sé todo eso, pero es que no quiero vivir así. No me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. Qué pérdida de oportunidad. Mis hermanos, ¿cómo tú redimes el tiempo? ¿Cómo lo aprovechas? Algunos durante la predicación no dejan de ver el reloj, porque tal vez están acostumbrados a la media hora de predicación de solo ánimo. A veces a mí me da vergüenza con ustedes demorarme más de 1 hora en el sermón. Pero ¿y por qué? Si el Señor nos pide todo el día para Él. Y no vivimos todo el día para Él. El día domingo no lo vivimos todo para Él. Romanos 13 del 12 al 14 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos obras nieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Hemos hablado de un primer principio
tenemos una base que regula nuestra vida, que es la palabra de Dios. Hemos visto un segundo principio, que es: el sabio redime el tiempo utilizando las oportunidades que tiene en su vida para la gloria de Dios. Ahora alguien podría decir: bueno, entonces como tenemos poco tiempo, entonces vivamos a la loca, desenfrenadamente, hay que hacer cosas ya. Entonces, en este orden de ideas, cabría saber qué voy a vivir en ese poco tiempo que tengo. El verso 17 canaliza dicho sentido de urgencia en torno a lo que está centrado el tiempo para hacer la voluntad de Dios. Verso 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La expresión por tanto no seáis insensatos nos permite entender que los cristianos del Asia Menor estaban comportándose de una manera necia. Es decir, estaban ocupados en necedades, tonterías, como sin lugar a dudas sucede con nosotros al día de hoy. Vuelvo y te pregunto: ¿cómo redime el tiempo el hombre sabio? Guiado según la voluntad de Dios. Pero acá viene el problema: ¿cuál es la voluntad de Dios?, dicen algunos. Dicho eso, podemos entender la tragedia de la vida cristiana actual. La podemos definir de esta manera: yo conozco la voluntad de Dios, sí conozco la palabra de Dios, pero les pregunto, ¿al día de hoy los cristianos conocen la palabra de Dios? ¿Saben cómo se le puede llamar a esta época al interior de la iglesia cristiana? Una época de analfabetismo bíblico. Y no tenemos excusas. Al día de hoy no es como en el siglo XVI. Tenemos traducida la Biblia a nuestro idioma. La venden a granel en las librerías. De hecho, ese sigue siendo el libro de mayor venta durante todas las épocas, pasando a los mejores bestsellers. Pero ¿qué sirve eso si sigue cerrada en la casa? La gente no va a entender la voluntad de Dios si no lee la palabra. Pero bueno, ya ese tema ya lo tocamos. ¿Cómo entonces podría caminar de manera sabia una persona? ¿Cómo puede redimir el tiempo de su vida si no conoce la palabra de Dios? Hay demasiados creyentes que tienen ideas incorrectas de la voluntad de Dios y usan siempre palabras todas místicas. Es que yo soy guiado por el Espíritu Santo. ¿Se han escuchado personas que dicen: yo soy guiado? Es que el Señor me mostró. Es que tuve un sentir, tuve un pálpito. Pues dejémonos de bobada. El Espíritu Santo no te guía si no es a través de la palabra de Dios. Yo estuve en una iglesia 16 años en Bogotá, muy conocida, muy famosa, donde su pastor principal dice que el lenguaje del Espíritu son las visiones y los sueños. Y por eso motiva a la gente al interior de la iglesia a hacer cuadros de los sueños, afiches de los sueños. ¿Quieres un carro? Pégalo allí. En tu visión, imagínate las cosas, las deseas y las atraes. Eso se llama la ley de la atracción y no es bíblica. ¿Saben cuál es el lenguaje verdadero del Espíritu? La palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Está entre Génesis y Apocalipsis. Ahora, quiero hacer una diferencia. Y perdónenme si me estoy extendiendo un poco, pero yo tengo que hacer práctica esta palabra para ustedes. Hay dos voluntades de Dios: la voluntad revelada de Dios y la voluntad secreta de Dios. La voluntad revelada es la que está en la Biblia. Y la voluntad revelada es que el Señor dijo: no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. La voluntad revelada es todo lo que está escrito en la palabra. Ahora, la voluntad revelada de Dios, ¿cómo nos relacionamos con ella? En obediencia. ¿Y cuándo se cumple? No siempre, porque depende de la obediencia del ser humano. ¿Me comprenden? La voluntad revelada de Dios está en la Biblia, depende de la obediencia del ser humano, nunca, siempre cumple. Yo les pregunto, la Biblia dice no matarás, ¿cierto? Todos sabemos que Dios reveló que matar está mal, ok, pero la gente mata. ¿Están entendiendo que la voluntad revelada de Dios es clara? Nos relacionamos con ella en obediencia, pero no siempre se cumple porque depende de la obediencia de los seres humanos. Ahora, por el contrario, la voluntad de Dios no está escrita en la Biblia. Y como no está escrita en la Biblia, dependes de Dios que se cumpla. Y como depende de Dios que se cumpla, ¿cuándo se cumple? Siempre. ¿Y cómo nos relacionamos con la voluntad secreta de Dios? En confianza, confiando en Él. Deuteronomio dice: lo revelado pertenece a los hombres y lo secreto pertenece a Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad secreta de Dios? ¿Con quién me voy a casar?
qué trabajo voy a tener, cuántos hijos voy a engendrar, a qué iglesia voy a acudir, todos los eventos generales de nuestra vida. ¿Cuál ha sido el error de la iglesia moderna? El error de la iglesia moderna es que ha querido que la gente descubra la voluntad de Dios a través de la voluntad revelada. Entonces, escúchenme bien, muy poca gente lee la Biblia, muy poca gente lee la Biblia. Y la poca gente que lee la Biblia, la lee mal. Porque la poca gente que lee la Biblia, la lee de esa manera. Y Pedro andó sobre las aguas. ¡Ay! Yo soy Pedro. Y las aguas son ese trabajo que yo estaba pensando si aceptaba o no. Ah, bueno, el Señor me está diciendo que camine sobre las aguas. Me está diciendo que acepte el trabajo. El Señor no te está diciendo eso. La voluntad de Dios, de si aceptas o no ese trabajo, tú vas a hacer la voluntad de Dios. Si la voluntad revelada es que sea un trabajo que no te quite el domingo. La voluntad revelada dice que hagas cosas legales. La voluntad revelada es que no te ofrecen mucha cantidad de dinero por pocas cosas porque hay algo ilegal dentro de eso. La palabra de Dios te dice que no hagas alianza con incrédulos. O sea, si vas a comenzar un nuevo negocio donde tú pones la mitad y el que va a poner la otra mitad es un incrédulo, no debes hacerlo. Es la voluntad revelada. Y a través de la voluntad revelada tú puedes tomar decisiones. ¿Me comprendes? La voluntad revelada no es que el Señor me dijo, y Jacob vio a Raquel y la amó. Ay, Dios, ahí, yo soy Jacob y Raquel es Adriana y yo me tengo que casar con Adriana. No, eso es un error. Porque se está usando la voluntad revelada para justificar nuestra voluntad secreta. Textos históricos son históricos. ¿De quién está hablando ese texto? De Raquel y de Jacob. No está hablando de mí y de Adriana. El gran error de la iglesia contemporánea es que ha querido descubrir la voluntad de Dios secreta a través de la voluntad revelada. Y son dos cosas muy distintas. Pastores que se pararon en el púlpito a decir, voten por fulano de tal, porque la Biblia dice que hay que votar la red a la derecha y nosotros vamos a votar por alguien a la derecha. Ustedes se ríen, pero yo voté por un presidente de esa manera, porque el pastor adelante me dijo eso. Y luego, ese presidente, me invitaron a votar. Y no voté por ese presidente y me echaron de la iglesia por eso. Me obligaron a irme de la iglesia por eso. Con tan mala suerte que ese bendito presidente que apoyó toda esa iglesia, 4 años después se torció. Y todos decían, ese presidente nos engañó. Eso nos dio falsas expectativas, no sé qué. ¿Qué está diciendo entonces ese pastor? ¿Qué mensaje está dando ese pastor? Que Dios puede ser engañado. Y yo les pregunto, ¿Dios puede ser engañado? ¿Están entendiendo? Y tenía que hablar de esto hoy. Porque no solo se trata, escúchenme bien, de tener como principio regulador la palabra. No solo se trata de redimir bien el tiempo. También se trata, mis hermanos, de vivir una vida sabia, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. La palabra insensato, y con eso termino, me parece muy fuerte. ¿Saben qué significa la palabra insensato en el original? Sin sesos, sin cerebro. Cuando la palabra dice no te comportes como insensato, se está diciendo no te comportes como una persona que no tiene cerebro. No sé ustedes. La palabra es afrones, sin sesos. ¿Cómo concluyo el sermón de hoy? 3 principios en torno a la sabiduría sabia, en torno a una vida de sabiduría, en torno a una vida sabia. Tener una única regla en nuestras vidas, que es la Escritura. Ser conscientes de redimir, aprovechar la oportunidad que se nos presenta momento a momento en nuestra vida para glorificar a Dios. Y tercero, ser guiado por la voluntad de Dios. Y esa voluntad está en su palabra. De esa manera camina un hombre sabio. De esa manera debe caminar.